La filosofía de Haciéndose Sartre, interesante. la filosofía de Sartre se lleva a este concepto del ser en sí, que el ser en sí ¿qué es el ser en sí para Sartre? ¿Qué es el ser en sí para Sartre? Es lo que eres realmente. No, para ¿La nada. transferencia? No, para nada. ¿Vieron? ¿Qué es ¿Cuál lo es que el es el otro? ser en sí para Sartre? El amor. No, caramba. El en sí es para mí lo total, para Sartre no. Para Sartre el en sí es lo determinado. Todas las cosas son en sí. Todas las cosas están determinadas y están en un principio de causalidad y son lo que son, en tanto están determinadas. El otro término de Sartre es el para sí. Hay que entender la filosofía de Sartre en estos dos conceptos. Ser en sí las cosas y ser para sí la conciencia. El ser en sí es positivo y la conciencia es negativa. ¿Por qué la conciencia es negativa? Sí, de alguna manera. ¿Por qué la conciencia es negativa? ¿Por qué la conciencia es negativa? Porque tiene posibilidad de decisión. Claro, pero no es porque tenga posibilidad de decisión, sino porque ella misma es una nada. La conciencia es nada. Si fuera algo, tendría que hacer como un nexo con lo que ella es, con lo que hay en el mundo. Y no es así, para Sartre, por lo menos no es así. Para Sartre la conciencia es una nada que siempre está proyectada hacia algo. Y entonces ese ser está en esta conciencia como un fenómeno en esta conciencia, pero es este ser que está en esta conciencia. ¿Me entiendes? Pero la conciencia como tal es una nada. Y gracias a que es una nada puede negarse y puede interpretar también las cosas que están ahí. Y puede negarse, puede tener la atención aquí y luego puede negarse y tener la atención por allá. Y luego puede negar y puede tener la atención por allá. Y luego puede negar y Hugo puede Rodal, decidir libremente. caballero, puso... ¿Todo bien? Puso PFT. Uy, qué mal. ¿Qué significa PFT? No sé, pero es como un... Ya, vamos. Entonces, hasta ahora todos habían sido amigables. Entonces, lo que tenemos es estos dos conceptos en Sartre. El ser para sí y el ser en sí. Ahora entramos a un tercer concepto. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado describiendo el proceso pedagógico como una pedagogía amorosa. Esta pedagogía amorosa camina, que es una guerra amorosa, camina por 4 nociologías. La nociología del ser, la del no ser, la del ser y no ser y la del ser en sí. Cuando entramos a la nociología del ser, le entendemos como una nociología del ente. Pero cuando entramos a la nociología del no ser, entendemos una nociología desde el estudio de la existencia, de lo existencial. Y el ser ya no es el ente, sino es la existencia misma. Y en esta existencia misma viene esta necesidad de tener una existencia auténtica que esté basada en la propia libertad. Entonces, y esta existencia auténtica en esta guerra amorosa nos tiene que llevar a superar el imperativo de la mala fe de la civilización para lograr el reino divino de la coincidencia de opuestos a partir de una transferencia, ¿no? Y a partir de la transferencia, una contratransferencia, una sin transferencia. ¿Me están siguiendo con todos esos conceptos? Ya nos enredaste el cerebro. Ajá. Es muy simple. ¿Entiendes? Hemos visto la pedagogía que les propongo como una guerra amorosa. Esta pedagogía de una guerra amorosa se basa en seguir los 4 caminos nociológicos. El camino del ser, que nos lleva a las entidades abstractas y a entender los entes como sustancias, como entidades. El camino del no ser, que sí nos lleva al ser porque lo vive de una manera existencial, desde el no ser. Que es el camino que de alguna manera tenemos en Sartre.
el camino del devenir en el ser y el no ser, en una dialéctica, y el camino de la conciencia de opuestos. Ahora estamos viendo el camino del no ser para llegar al devenir, para superar el devenir en esta conciencia de opuestos. Y todo nos lleva estos caminos a pasar y superar la lógica imperialista, que es la lógica de la guerra, para entrar en el reino de Dios, en el reino del amor. Entonces, de alguna manera estamos abordando el panorama de esta pedagogía para ver cómo es posible, o de alguna manera mapear esta posibilidad de superar la civilización. Hemos entendido que la lógica de la civilización se basa en Imperar sobre el otro. claro, muy bien. Y en este imperar sobre el otro, lo más importante es sacar, echar fuera toda inseguridad ontológica. Y al final caer en un mecanicismo en este imperativo. Porque lo que no se puede permitir es entrar en la inseguridad ontológica. Y ese viene a ser el que se va a convertir en el camino del ser, con entidades abstractas y demás. Pero en el camino del no ser se acepta la inseguridad ontológica, Sí. es la base. Se parte de esta inseguridad ontológica, y en esta inseguridad ontológica se va, entre comillas, jugando en una incertidumbre tremenda, entre comillas, porque en cualquier momento caes en una angustia y en una desesperación terrible en esa angustia. Entonces, la idea de la pedagogía de una guerra amorosa es poder soportar los momentos de angustia y poder superarlos. Y para eso vamos logrando distintos arquetipos. Y esos arquetipos se logran en un devenir, y se logran cuando ya hemos logrado una sin transferencia, una conciencia de opuestos. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Pero nos encontramos el problema mismo del amor y la pregunta, ¿es posible realmente el amor? ¿Es posible realmente el amor? Y entonces Sartre nos cuestiona y nos tiene el tercer concepto, el ser para el otro, lo terrible de la mirada del otro, su aforismo de que el otro es nuestro infierno y que nosotros también somos el infierno de los otros. Y si esto es así, ¿cómo superarlo? ¿Qué es lo que nos dice Sartre sobre ser para otros? ¿Cómo es que se vive y si se puede superar esta otredad? ¿Por qué se da este conflicto permanente de la mirada del otro? Es en lo que estamos entrando, porque el camino del no ser nos va a llevar no solo a la inseguridad ontológica, que deberíamos de ver luego también a Heidegger, sino en el hecho de que somos seres para la muerte, Dasein, sino una inseguridad ontológica en la relación con el otro. Recordemos que dijimos que la inseguridad ontológica es mi inseguridad con relación a Dios, mi inseguridad con relación al otro, mi inseguridad con relación a la naturaleza, mi inseguridad con relación a mí mismo. Entonces estamos viendo estas inseguridades y estamos viendo el camino del no ser para entender esta pedagogía amorosa, entendiendo que esta pedagogía de guerra amorosa es una pedagogía de un proceso ontológico, pero desde una nociología en estos 4 caminos, para que ustedes entiendan qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, qué estamos caminando. Eso es lo que va. Simplemente estamos haciendo una reflexión sobre nuestro propio proceso. Y la pregunta está ahí. ¿Se puede superar la mirada del otro? ¿Podemos superar el infierno del otro? ¿Cómo se supera esta inseguridad ontológica? ¿Es posible el amor con el otro? Hoy llegamos a una de las partes más llamativas del libro. Llamativa por su penetrante descripción fenomenológica del ser para otro. A lo mejor te preguntes, ¿ser para otro? ¿Cuántos seres hay en esta ontología de Sartre? Tranquilo, el título del libro lo dice todo. Está el ser, o sea, el ser en sí de los objetos del mundo, y la nada, el ser para sí, es decir, la conciencia humana. Toda la segunda parte del libro es un análisis de las estructuras que constituyen el ser para sí. ¿Te acuerdas de esa curiosa definición que Sartre le da? Es lo que no es y no es lo que es. El ser para sí reconoce lo que no es, a saber, un ser en sí. Al darse cuenta de esta carencia y en el intento de llenarla, el ser para sí manifiesta lo que es, la nada. Esta dinámica es lo que se analiza en la segunda parte del libro, en términos de la facticidad, la posibilidad, la trascendencia y la peculiar temporalidad en la que todo esto tiene lugar.
El descubrimiento y la descripción de la estructura del ser para sí se ha hecho hasta ahora a partir de su relación con el ser en sí. Sin embargo, hay un aspecto del ser de la conciencia que no se revela caminando solo en el mundo de los objetos, sino solo en relación con el ser de un otro, de otra conciencia. La experiencia de la vergüenza es la que Sartre utiliza para iniciar su exploración de esta dimensión. El diccionario define vergüenza como turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. La palabra interesante aquí es conciencia. ¿Cómo llego a estar consciente de esta falta? Al poner atención, puedo darme cuenta de muchos aspectos de mi ser, mi practicidad, mi distancia de los objetos del mundo, la falta que me lleva a trascenderme, mi libertad, etc. Sin embargo, algo tan sencillo como la vergüenza de ser vergonzoso, eso no lo puedo descubrir en mi ser por cuenta propia. Hace falta otra conciencia. Dice Sartre, acabo de hacer un gesto desmañado o vulgar. Este gesto se me pega y no lo juzgo ni lo censuro, simplemente lo vivo, lo realizo en el modo del para sí. Imaginemos que el gesto en cuestión sea el de un chavo de unos 15 años de edad, que al explorar su sexualidad, entra en el cuarto de sus papás y pone la ropa íntima de su madre y se modela delante del espejo. Si el chavo reflexiona sobre lo que está haciendo, puede que se dé cuenta de que no es normal, pero no pasa a mayores. Pero de pronto el joven ve reflejado en el espejo su padre. Su padre le ha visto. Dice Sartre en primera persona, me doy cuenta de pronto de la total vulgaridad de mi gesto y tengo vergüenza. Es importante entender que la vergüenza que el joven siente no es una función de la reflexión de su conciencia, como si se representara a sí mismo como avergonzado. Dice Sartre, el otro es el mediador indispensable entre yo y yo mismo. Tengo vergüenza de mí tal como me aparezco al otro. Entre paréntesis, el término en francés es l'autre, que en español han traducido como el prójimo y en inglés como el otro. Claro, esta cuestión es muy importante, ¿no es cierto? ¿Yo me puedo conocer a mí mismo? Sí. No. No sin la mirada del otro. No sin la mirada del otro. Eso es algo que yo también tengo muy claro. Yo no me puedo conocer a mí mismo, Pero no te al menos que yo no te me conoces a conozca. ti mismo, te construyes a ti mismo a través del otro. Ahí viene también otro cuestionamiento muy bueno, güey. ¿Me conozco o me estoy construyendo? Ahí viene toda la cuestión. ¿Entiendes? Porque luego van a decir, no, es que no, como tú bien dices, no me conozco, sino que me estoy construyendo y el otro me está construyendo. ¿Entiendes? O sea, me construyo según la mirada del otro. Claro, pero ahí viene Por la cuestión. ejemplo, Marilyn Monroe es una construcción. Claro, muy bien. Ya. Pero la cuestión es, ¿cómo puedo superar la mirada del otro? ¿Entiendes? ¿Cómo puedo superar la mirada del otro? ¿Cómo no me dejo determinar por la mirada del otro? Porque si yo me dejara determinar por la mirada del otro, yo estaría en una existencia inauténtica, ¿entiendes? Y estaría dependiendo de la mirada del otro. La pregunta es, ¿cómo puedo superar la mirada del otro, el infierno que el otro es para mí? Si estoy determinado, ya sea a conocerme a mí mismo o a construirme a mí mismo por la mirada del otro. Ese es el problema, ¿me entiendes? El propio proceso educativo, cuando hemos empezado, lo dice, ¿no? No hay la posibilidad de que el niño aprenda solo. Siempre está siendo llevado, educado. Siempre está en una relación con otro que lo está educando y lo necesita, porque si no, no podría superar su estructura neuronal, no podría lograr otra sinapsis, no podría realmente aprender y tener huella del aprendizaje. Entonces siempre está el otro que te está guiando y por eso es tan importante el otro, porque te reconoces en la mirada del otro. ¿Entiendes? Por ejemplo, también te puedes desconocer. Por ejemplo, en el ejemplo que él puso de que el chico se prueba la ropa interior de su mamá y se mira al espejo. Y si su papá lo ve, entonces no creo que vaya a ser una mirada muy agradable, que digamos. Si el chico nota esa mirada, lo único que va a hacer es reprimirse y va a dejar eso de lado.
a pesar de que tal vez le guste, a pesar de que tal vez, pero lo va a dejar de lado. No, depende, porque de pronto encuentra otra mirada donde él se encuentre en esa mirada sentado en ese disfraz, ¿me entiendes? Sí, pero depende. Hay varias opciones, por ejemplo. Normalmente el a ver, padre no. ¿qué mirada es la comprensivo. que me construye a mí? Si la mirada del otro nos construye. Fernando Calderón Zúñiga te escribió, pero ¿qué pasa cuando no te dejas conocer? Oye, primero, hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Ya, está bien. Pero ¿qué pasa cuando no te dejas conocer? Claro, lo que hemos dicho es que nosotros, desde esta reflexión, por favor, porque estamos siguiendo un camino de reflexión, lo cual no quiere decir que esta sea la verdad absoluta ni nada, ni que esta sea necesariamente mi opinión, sino caminando este camino de reflexión que estamos haciendo, entendemos que los seres humanos renuncian a su inseguridad ontológica y que al mismo tiempo los sistemas excluyen esa inseguridad. El hombre huye de la inseguridad ontológica y los sistemas excluyen esta inseguridad. Y entonces tú te conviertes en un ente mecánico dentro de los engranajes del sistema. Ahí no hay mirada que te deje conocer y no hay mirada que tú devuelvas para que se conozca el otro. Las miradas son mecánicas. Si yo en una universidad donde hay ciertos roles que tengo que cumplir, en un colegio me quedo mirando a una alumna para devolverle una mirada y en esa mirada determinarla, habría un cierto problema. Aunque la hay, está en ciertos códigos mecanicistas y de alguna manera yo la tengo que mirar de una manera en la cual ella se sienta en ese objeto determinado como estudiante y entre comillas respetada. Entonces, en la gran mayoría de la sociedad no hay conocimiento de lo que somos, ni por la mirada del otro, ni porque hemos decidido no mirarnos. Es decir, hemos decidido no mirar nuestro ser. Hemos decidido no incomodar con la mirada al otro, sino simplemente estar mecánicamente en los sistemas para no sufrir la inseguridad ontológica. Y eso es lo que hace el hombre. Permanentemente trata de tener una mirada neutral. Por ejemplo, yo he ido hoy día a acompañar a mi abuela al dentista y yo siempre jodo, porque quiero otro tipo de mirada. No quiero la mirada mecanicista de la que está cumpliendo su rol. Pero he jodido tanto y no he logrado sacar una mirada humana, sino que en todo momento está la mirada de tú eres cliente. Y cuando yo salgo de ese rol, me miran como, oye, bicho raro, vuelve a tu lugar. Eres cliente y yo soy la que te brinda un servicio y el respeto, buenos respetos y mantén tu lugar. Terrible. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren dar esa mirada humana, esa mirada en la cual tú de alguna manera te puedes conocer, pero solo en esa mirada te puedes conocer. Quería preguntar cuáles eran las miradas que a ustedes les importaban y les hacían conocerse, pero al final vamos a ya, entonces pregunta. sigamos porque si no... Por esas razones me parece más adecuado el otro, así que de aquí en adelante así lo diré. Bueno, mi ser es una función del ser del otro, o, en las palabras de Sartre, necesito del otro para captar por completo todas las estructuras de mi ser. Gracias a ello, toda la descripción de la estructura del ser para sí, que se ha hecho hasta ahora, tiene que ampliarse para incluir el fenómeno del otro. Para ello, dice Sartre, hay que responder dos preguntas: la cuestión de la existencia del otro y luego la relación de mi ser con el ser del otro. Para que esté claro, estas preguntas son necesarias porque hay experiencias, como la de la vergüenza, que no pueden explicarse desde el punto de vista únicamente del ser para sí, Fernando Calderón, sino solo al entender parte de mi pero ser ojo, ¿cómo como consigues siendo la mirada para el humana? otro. Es lo que tratamos de conseguir a través de la transferencia, ¿no? Para eso nosotros hacemos todo el proceso de transferencia y lo que intentamos es transferimos nuestro inconsciente en el otro o dejamos que el otro transfiera nuestro inconsciente en nosotros. Y para eso está todo el proceso de las ciencias del chamán, viendo todas las posibilidades que el proceso religioso tiene para hacer la transferencia, toda la ciencia del guerrero, viendo todas las posibilidades que el proceso artístico tiene para generar transferencias, todo el proceso filosófico dialéctico para ver todas las posibilidades que
que en este proceso tiene el profeta para generar la transferencia, todas las posibilidades de alteración de sistemas desde una ciencia transferencial para ver cómo el sacerdote puede generar esa transferencia, todas las posibilidades de la matria de construyendo y desplazando centros para ver cómo se puede generar esa transferencia. Pero es una investigación abierta que estamos haciendo permanentemente, ¿no? Y que estamos descubriendo paso a paso para ver cómo lograr la mirada del otro. Pero no solo se trata de lograr la mirada del otro, sino de lograr la comunión en esa mirada, la sin transferencia. Ese es nuestro camino de investigación y ese es el camino de formación pedagógica, que ellos logren superar la mirada del otro para no quedar determinados en esa mirada. Claro, que primero logren alterar el sistema y conseguir esa mirada, que luego logren superarla, que luego logren confrontar estas miradas en una contratransferencia y que luego logren la sin transferencia en una comunión. Entonces para eso se están preparando, para lograr esas transferencias y para no quedar atrapados en los sistemas que han renunciado a la inseguridad ontológica. Entonces esta pedagogía tiene como propósito que ellos puedan resistir la inseguridad ontológica, que es muy difícil resistirla. Y una de las inseguridades más fuertes es la mirada del otro. El primer capítulo de esta tercera parte del libro se llama La existencia de otros. Puede parecer extraña esta duda. ¿No está clara la existencia de otros? ¿Me rodean por donde vaya? Bueno, lo que me rodea son cuerpos que se parecen al mío. Pero la pregunta es si hay conciencias en esos cuerpos. Por hiperbólica que parezca esta cuestión, hay que tener en cuenta el método de Sartre en este libro, a saber, la fenomenología. Al describir lo que se presenta ante la conciencia, uno puede ir delineando la estructura básica de la misma. Pero ahora tenemos datos que, aunque sean míos, es decir, la vergüenza, son datos de otra conciencia. Hay una dimensión de mi ser que es de el para sí, la vergüenza es mía, pero no para el para sí. Es decir, mi vergüenza no es para mí, sino para el otro. El otro es quien lo crea. En fin, el punto es que fenomenológicamente no tenemos acceso a ese otro. Y así Sartre se encuentra en un dilema que la filosofía desde Descartes ha tratado: la existencia de otras mentes. Sartre ocupa unas 30 cuartillas examinando cómo el realismo, el idealismo y Husserl, Hegel y Heidegger trataron el tema. Su estrategia es explicar cómo ellos se quedaron cortos para que su explicación gane por un proceso de eliminación. Veamos Fernanda rápidamente lo Calderón que dice. Zúñiga te puso un like. El realismo afirma que nuestra conciencia de las cosas se debe a que las cosas, que son ontológicamente independientes, actúan sobre los sentidos, produciendo así una representación de la cosa en la conciencia. El problema es que solo percibe objetos físicos, como el cuerpo del otro. Aunque su cuerpo se parece al tuyo, por lo que te resulte razonable inferir que también tiene una conciencia como la tuya, no es más que eso, una conjetura que no es epistémicamente concluyente. El idealismo procede en el sentido contrario. Lo que determina la representación de una cosa no viene de fuera, sino de dentro. La conciencia misma, con sus categorías, determina la cosa como la cosa que es. Kant es un claro ejemplo. El problema, obviamente, es que nunca conocemos la cosa misma, sino solo nuestra representación de ella. En los términos de Kant, el fenómeno y no el neumeno. Tanto el realismo como el idealismo nos deja en una posición solipsista. Pasando a Husserl, un idealista, Sartre reconoce que Husserl, a diferencia de Kant, plantea el otro como una condición para la objetividad del mundo que conocemos. Husserl se preocupa por cuestiones epistémicas, por el conocimiento objetivo. Su manejo de un sujeto trascendental, para lograr eso, un sujeto constitutivo, se relaciona con el otro solo de forma externa, constituyéndolo en términos de su propia estructura, por lo que no conoce la subjetividad interior del otro, sino que lo conoce solo como una categoría o un significado, como dice Sartre. El problema es que el intento de derivar la subjetividad del otro desde la propia subjetividad de uno no logra salir del recinto trascendental del que hace el intento. A fin de cuentas, con Husserl no podemos conocer al otro tal como ese otro conoce a sí mismo. El problema con Hegel
es que la conciencia, en la fenomenología del espíritu, procede en su camino con criterios epistémicos. En cada momento de la dialéctica plantea conceptos para entender y conocer cabalmente su experiencia, y así su conciencia del otro viene siendo una relación de conocimiento, una relación externa que lo determina como un objeto. Según Sartre, no logra conocerlo como sujeto, no conoce su subjetividad. A pesar de ello, la mayor parte de lo que dice Sartre sobre el ser para otro se debe mucho a la famosa dialéctica del amo y el esclavo en la fenomenología. Como final está Heidegger. Lo que distingue a Heidegger de Husserl y Hegel es la orientación ontológica de su análisis de Dasein. Los así llamados existenciarios son los elementos que componen la estructura de Dasein, y uno de ellos es lo que llama el Mitsein, estar con. Una de las formas básicas en que Dasein existe es con otros. La objeción de Sartre es que ese con es solo una de muchas posibles formas de relación. Puedo estar también contra el otro o a favor del otro, y otras relaciones que impliquen conflicto y alguna relación asimétrica. Estar con el otro, Sartre considera demasiado general y vago, un estado de interdependencia formal que no constituye más que un conjunto indefinido de miembros que simplemente coexisten. Lo que falta es la realidad óntica o empírica de conflicto, de relaciones antagónicas. Pues Sartre pasa ahora a plantear su solución al solipsismo, su forma de llegar a la subjetividad del otro, en la famosa sección sobre la mirada. Las más de las veces en el vaivén de la vida cotidiana, el otro se nos presenta como objeto, un objeto entre otros. Si voy caminando en un parque, ando con mis pensamientos sin prestar mucha atención a mi alrededor. En mi campo visual veo árboles, bancas, lámparas y cuerpos como el mío caminando también. De la misma manera que procuro no chocarme con un árbol, midiendo su distancia y su ángulo con respecto a mi trayecto, hago lo mismo con los cuerpos humanos. Los trato como objetos que guardan relaciones espaciales con los postes y los árboles. Sin embargo, si me paro y fijo mi atención en uno de esos cuerpos, parado ante un lienzo pintando, lo veo ya no como objeto, sino como ser humano. Lo que da paso a este cambio en mi percepción es mi observación de que esa persona no está simplemente ocupando espacio en el mundo, sino que está afrontando un mundo, organizando los objetos que encuentra de una manera distinta a como lo hago yo. Donde yo evito chocarme con el árbol o una banca, esa persona relaciona esos objetos para formar una composición. Se fija en sus colores y cómo la luz cae sobre diferentes superficies. Al observarlo, tengo la sensación de ver mi universo desintegrarse. El orden que había establecido entre los objetos en mi alrededor se desmorona para asumir un nuevo orden, el que establece el otro que ahora ocupa mi atención. Mi universo está descentralizado porque esa persona constituye un nuevo centro desde el cual captar los objetos. Ese otro que ha efectuado tan llamativo cambio en mi experiencia aún no es un sujeto para mí, sino solo un objeto, aunque un objeto especial, uno que ve lo que yo veo, pero cuya perspectiva se me escapa. Así que sigue siendo solo probable, dice Sartre, que este objeto sea un ser humano. Para que uno capte el ser del otro como sujeto, tiene que volverse sí mismo en objeto para el otro. Este tiene lugar mediante lo que Sartre llama la mirada. Imaginemos, dice Sartre, que haya llegado por celos, por interés, por vicio, a pegar la oreja contra una puerta, a mirar por el ojo de una cerradura. Está solo y está totalmente absorto en su tarea, en saber lo que está pasando por el otro lado de la puerta. Su conciencia es pre-reflexiva, es decir, no está pensando en lo que está haciendo, sino que está de lleno en el acto de escuchar. Está actuando como un puro sujeto, como un perro que sigue al rastro de un animal. De repente oye pasos por el corredor. Volteando la cabeza, ve a alguien mirándole. En ese momento tiene lugar un cambio dramático.
Su conciencia prereflexiva se vuelve repentinamente reflexiva. Antes de que llegara esa persona, no estaba directamente consciente de sus actos, de tener la oreja pegada en la puerta. Pero ahora esos actos se vuelven objetos explícitos para su atención. Como el chavo modelando frente al espejo que de repente ve a su padre, siente vergüenza. Hace unos momentos actuaba de forma prereflexiva, sin que un ego o conciencia reflexiva se interpusiera. De repente, dice Sartre, su conciencia está invadida por un ego, pues la mirada del otro hace que vea a sí mismo como un objeto. Es como si la mirada del otro fuera un espejo que le permitiera verse, y lo que ve es un objeto con determinadas propiedades, un mirón, un acosador, un loco trastornado. Ahora bien, yo soy un ser para sí, pero la vergüenza que siento y que es parte de mi ser, aunque sea mía, no es para mí. O sea, no es algo que depende ni ontológico ni epistemológicamente de mi conciencia. No es para mí, sino que es para el otro. Soy lo que soy, en parte, gracias al otro. Entonces, dependo del otro, pero lo importante aquí es que esta parte de mi ser, mi ego como objeto, un objeto creado por la mirada del otro, puede darse solo si el otro se da como sujeto. Si en el corredor hubiera aparecido un mero objeto, un perro, un robot, no habría pasado nada. Volviendo un momento al problema del solipsismo y la cuestión de otras mentes, Sartre concluye la existencia de otras mentes no por analogía o inferencia directa, sino directamente. Experimento la subjetividad del otro directamente al volverme objeto para el otro. La relación aquí no es externa y probabilística, sino interna e inmediata. Dice Sartre que la mirada del otro me alcanza hasta los tuétanos. Por supuesto, el otro no es un Dios intocable. También puede ser cosificado con la mirada de un otro. Dice Sartre, ese objeto que el otro es para mí y ese objeto que yo soy para el otro se manifiestan como cuerpos. Sartre dedica una larga sección al cuerpo, lo cual puede extrañar un poco debido a su cercanía con Descartes, para quien mente y cuerpo son dos cosas distintas. Si el ser para sí es la conciencia, como hasta ahora hemos dicho, pareciera que el cuerpo fuera un ser en sí. Para Sartre, no, al menos desde el punto de vista del para sí. El cuerpo está consciente, o lo que es lo mismo, la conciencia está encarnada. Ya hemos visto cómo resolvió el problema de otras mentes. Ahora aborda otro clásico problema de la filosofía, la relación mente-cuerpo. Aun cuando uno rechace el dualismo cartesiano, es muy difícil no ver la mente y el cuerpo como dos cosas ontológicamente distintas. El cuerpo tiene una ubicación en el espacio, es medible, es una cosa física, mientras que la mente no. Cualquiera tiene acceso a la misma información sobre mi cuerpo que tengo yo, mientras que el ser de la conciencia es para sí, para uno mismo. Solo esa persona tiene acceso a ella. Para Sartre, el problema surge porque no analizamos la mente y el cuerpo en el mismo nivel ontológico, sino que comparamos la mente o la conciencia tal como es para mí con un cuerpo tal como es para otros. Sartre resuelve el problema al alejarse nuevamente de la perspectiva epistémica. Si en vez de ver mi cuerpo como un objeto, como otros lo ven, lo considero tal y como lo vivo para mí, entonces el cuerpo es consciente. El cuerpo, dice Sartre, es vivido, no conocido. Lo que quiere decir es que lo que el cuerpo hace, sus movimientos, no son producto, o al menos son muy pocas veces producto, de un conocimiento previo que lo dirija. Para que el objeto físico de mi coche vaya de mi casa a la escuela, tengo que subirme a él a operarlo, pero no tengo que hacer lo mismo con mi cuerpo. Tomo la decisión y camina al coche para subirse. Opero el coche, pero no opero mi cuerpo. Si algo pasa a mi cuerpo, como masticar una barra de chocolate, algo pasa a mi conciencia, siento placer. Si algo pasa a mi conciencia, como ver un tigre aparecer de repente en mi camino, algo pasa a mi cuerpo, suelta un montón de adrenalina y se tensa.
La gran mayor parte de lo que hacemos cotidianamente no está dirigido conscientemente, sino que el cuerpo actúa psíquicamente de forma fluida y habitual. Sartre ocupa el resto de esta larga sección analizando con detalle cómo el otro trata el cuerpo de uno y cómo esto amplía la experiencia que uno tiene de su cuerpo. No vamos a ver esos detalles, pero con la dinámica que hemos visto sobre la mirada y el cuerpo vivido, deberías poder seguir la lectura sin mucho problema. El último capítulo de esta tercera parte del libro trata de las relaciones concretas que tenemos con nosotros. Si sabes algo de Sartre, sabes que en su obra de teatro A Puerta Cerrada dice famosamente que el infierno son nosotros. Aquí veremos por qué, o al menos por qué las relaciones humanas son tan difíciles. Ya hemos visto un ejemplo de relación con el otro, el de la vergüenza que su mirada suscita en mí. Pero la dinámica que vimos ahí no se limita a la vergüenza o a situaciones donde un otro nos pilla haciendo algo. Cuando alguien me evalúa como buena onda o confiable o como una persona fría, está convirtiéndome en objeto, agregando a mi traslúcido ser para sí un opaco ser en sí, un ser que, aunque me corresponde, es mío, no es para mí, sino para el otro. Es como si el otro se haya adueñado de mí, enajenando mi ser de sí mismo. Todo el mundo hace eso, todos los días, y cada quien es autor y víctima de la mirada. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo liberarme de los efectos de la mirada del otro? Hay dos posibilidades. Primero, Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Convertirme al otro. Convertir, no, eso no dice convertir en el otro. ¿Cuáles son las dos posibilidades? No, ¿Cómo no me puedo? dice primero convertir al otro. Ya, que es distinto que convertirme al otro. Está diciendo convertir al otro. Ya. Ya, ¿cuál es la primera posibilidad? ¿Cómo convertir al otro? ¿Cuáles son las dos Convertir posibilidades? al otro en mí Conviertes mismo. objeto también. Convertir al otro en objeto también, claro. Le dices frío. Convertir al otro en objeto también. Entonces, eso es como un juego, ¿no? Antes de que él me juzgue, yo lo juzgo primero. Y ya lo convertí en objeto. Aburrido. Y lo fregué, claro. ¿Viste? Y lo fregué. ¿no? Gordo. Es lo que ella siempre hace. Antes de que yo Voy. le diga, Voy. Eso es Porque otra el cosa. aburrimiento no deja escuchar. Eso es otra cosa, Kai, basta. Claro, pero una vez convertido en objeto, el otro ya está determinado y ya lo fregué. ¿Y cuál es la otra opción? Tú convertirte en objeto. Claro, yo me convierto en objeto para el otro. No va a pasar. Esa es la otra opción. Y me convierto en objeto para el otro. Y encima ya viene luego todo el psicoanálisis, yo me convierto en objeto de deseo para el otro. Pero en fin, vamos. convertir Pero al si te otro vuelves en en objeto de deseo del otro, ya que te si el otro mirando. fuera Pero ahí dice mero que objeto, todos son... parecería- todos son objetos y sujetos. Todo un objeto que es otro fuera un objeto, pero es que ya. Claro, son objetos y sujetos. Porque dice que todos objetivan a las otras personas, pero también son objetivados. Entonces son objetos. Claro, pero tú recuerda que no todos tienen esta Está relación de bien. objeto y sujeto, sino que hay algunos que quedan determinados como objetos y no vuelven a ser sujetos. Es la dialéctica amo y esclavo. En la dialéctica amo y esclavo en Hegel, el esclavo es objeto. Papá. Aristóteles cuando define la esclavitud dice el esclavo es un instrumento que maneja instrumentos. Pero es un instrumento, no es un objeto. Te voy a objetivar. Tú eres el objeto de Mamanancia. Qué terrible, que es terrible eso. Terrible, quisiera reírme pero no puedo. Y yo fui tan cruel. de objetivizarme. Segundo, si el problema es la libertad del otro, podría intentar hacer esa libertad parte de mí y controlarla. Esta segunda estrategia es la que analiza primero con el fenómeno del amor. Voy a suponer que todos hemos tenido la experiencia de estar enamorado y de tener nuestro amor respondido por el otro. Si no lo has tenido, pues según Sartre, no estás perdiendo mucho. Porque todo el mundo quiere ser amado, porque se siente muy bien, y se siente bien porque uno se siente seguro ante la mirada del amado. Es como si el amor domara su mirada. Ante ella ya no estoy enajenado, porque aunque inevitablemente su mirada me convierte en objeto, es un objeto que el amado ha elegido libremente. La radical contingencia de mi existencia recibe una base y una justificación en el amor que el otro me regala. Pues eso es la meta.
Pero, ¿cómo hacer que el otro se enamore de ti? ¿Has leído alguna vez un perfil en uno de esos sitios para buscar pareja? ¿O has escrito uno tú mismo? La mayoría son chistosos. Se ve claramente cómo uno trata de seducir al otro al convertirse en un objeto llamativo. Uno se retrata como si fuera un ser en sí, tratando así de captar la subjetividad del otro, como un pescador con su carnada. Este intento, como sabemos, está condenado a fracasar, porque la libertad del otro, su libertad de elegirte a ti, no puede ser poseída. Puedo poseer un coche, un libro, cualquier tipo de objeto, pero los objetos no pueden darme lo que busco, a saber, la libertad del otro. Claramente, si trato de someter la libertad a la mía, a mi voluntad, entonces fracaso, porque una libertad controlada, por definición, no es libertad. Y cuando alguien nos ha escogido y nos ha dado su amor libremente, aún así no logramos la seguridad ontológica que buscamos. Si lo controlamos, ya no hay amor. Y si no lo controlamos, ya no hay seguridad. Hay muchísima gente que goza del amor, pero también sufren una incertidumbre. La duda de no saber si mañana el otro, el amado, nos odiará o nos verá con apatía, dejándonos por un otro. Estrictamente, el amor no es imposible, pero en la medida en que no podemos controlar la subjetividad que es dueño de parte de nuestro ser, ese ser que objetiviza y que por tanto sea para ese otro, entonces, a pesar de ser amado, vivimos desamparados. Al ver que no puedo poseer la libertad del otro, puedo tratar de neutralizar sus efectos al convertirme en un simple objeto para el otro. De esa manera, ya no habría una escisión en mi ser entre aquel que es para mí y aquel que es para el otro. Todo sería para el otro. Esta es la maniobra del masoquismo, un gesto que a fin de cuentas es inútil, porque el masoquista elige convertirse en objeto, permite que el otro le trate así. El problema es que su subjetividad está a la base de su propia objetivización. No puede perder de vista su ser como sujeto. Como dice Sartre, cuanto más intente saborear su objetividad, más se verá sumergido por la conciencia de su subjetividad, por tanto, su angustia. Sartre pasa ahora a considerar la primera estrategia que comentamos, la cual es la inversa de la que acabamos de ver. En vez de tratar de controlar la mirada del otro, uno responde al regresarle la mirada, al ser quien mira. En el primer caso vimos que uno no podía poseer la subjetividad y la libertad del otro, pero aquí, al mirarlo y cosificarlo, el objeto resultante sí es algo que se puede poseer. Poseer al otro como objeto es lo que hace el sádico. Pero de la misma manera que un perro no puede servir de fundamento para mi ser, tampoco puede un otro convertido en objeto. El problema aquí es el mismo problema que encuentra el amo en la fenomenología del espíritu al vencer al esclavo. El amo está ahora en una posición de exigirle al esclavo que reconozca su ser, pero el reconocimiento que recibe del esclavo viene precisamente de un esclavo, por lo que no tiene valor. En el caso de Sartre, el problema estriba en que solo otra subjetividad, no un mero objeto, puede verme y revelar el lado objetivo de mi ser. Dice Sartre, nos parece entonces que el otro cumple por nosotros una función de la que somos incapaces y que sin embargo nos incumbe, vernos como somos. Además, el sadismo considera tratar al otro con indiferencia y con odio, pero terminan en el mismo dilema, que sin el otro como sujeto libre no podemos vernos a nosotros mismos. No somos puro ser para sí, pura conciencia, sino conciencia encarnada. Nuestra subjetividad se complementa con objetividad. Sin embargo, el lado de mi ser que es ser en sí no es para mí, sino que es para el otro, producto de la mirada del otro, como ya hemos comentado varias veces. Si trato de controlar esa mirada con el amor, consigo algo imposible, una libertad enjaulada. Si trato de aniquilar la mirada del otro a través de la cosificación, sea por el sadismo o el odio o por la simple indiferencia, sigo enajenado de mi ser en tanto objeto,
porque su fundamento no está dentro de mí, sino que es una función del otro. Sartre termina este deprimente análisis con una nota al pie que dice: estas consideraciones no excluyen la posibilidad de una moral de liberación y de salvación, pero esta debe ser alcanzada al final de una conversión radical, de la que no podemos tratar aquí. Muy bien. Acá ¿Cuál es viene- esa conversión radical? Claro, acá viene Que el ni problema. siquiera sabe. No, sí lo vamos a ver luego. Pero acá viene el problema, man. ¿Yes? Entonces, si me convierto en objeto para el otro, ¿en qué caigo? Masoquismo. Masoquismo, exacto. Y es terrible. Como objeto de deseo para el otro, yo puedo Y hay lograr... personas masoquistas que disfrutan de eso. Yo puedo lograr su subjetividad. No, porque él es un Se ser pervierte. para sí. Él es una libertad. De una u otra Y al manera final- pervierte. Güey, Y al acabo de final- ver Amarrados al Amor, estoy con ese Claro, y al rollo. final... Mira, el- mira. Y al final... No, el- ya, deberían verlo, de veras. Y al final el objeto que ha logrado el Entenderían. deseo del otro lo va a lograr por un tiempo X, luego el otro se va a aburrir. Es como ustedes no creo tampoco la película, ¿no? Luna de hielo. Luna de hiel y ahí Claro. vas a entender lo que sucede. Claro, Luna de hielo es tremenda y terrible, ¿no? Porque Ya de van a pronto aceptar eso. están los dos y se conocen y se aman y están en un sexo terrible, tremendo y Sí, que súper... la deja Hasta que la otra abandonada. renuncia. Claro, Sí. recuerdas, ¿no? ¿Tú lo has visto? Ya nos dijiste antes. Ah, ya, bueno, pues Ya, y luego el ya, otro ya. se aburre de ella y la deja. ¿Manjas? Y la otra es terrible. Y luego la otra va en un sadismo terrible y lo tiene parapléjico Luego y lo él hace tiene ver. un accidente que se queda parapléjico y ella viene a cuidarlo Claro. y se venga de todo. Claro, pero antes ella se dejó, como objeto para él, se dejó todas las aberraciones posibles. Y fue terrible. Y ella sufría terriblemente porque realmente siendo objeto para él no conseguía su libertad, no conseguía su deseo, Tampoco conseguía no que él conseguía su amara. amor, no lo conseguía, porque yo me hago objeto para ti y por un tiempo yo puedo conseguir tu deseo, pero luego, Te como aburres. cualquier otro objeto, me aburro, porque yo como sujeto no quiero otro objeto, lo que quiero es un sujeto que me reconozca a mí también. ¿Me entiendes? Si yo tengo un objeto que no me puede reconocer, yo lo detesto, porque lo que yo quiero es un sujeto que me Entonces, va a reconozca, buscar otro porque al objeto. final yo soy sujeto. Y en ese sujeto de alguna manera yo me quiero ver, pero al mismo tiempo ese sujeto me hace objeto y me determina y dice cosas importantes que para mí son valiosas. Pero si tú eres un objeto que no puede decir nada de mí y no puede realmente valorar nada de mí y no puede hacer nada porque eres un simple objeto, yo te utilizo como pañal descartable y te boto. ¿Cuál es la otra estrategia? ¿Cuál es la otra estrategia? En no ser objetos, sino sujetos. Claro, Ambos. yo lo hago objeto al otro, Objetivar. yo lo hago objeto al otro, esa es la estrategia del sadismo. Yo te hago objeto para mí, te determino, con eso me libro de tu mirada de sujeto, me libro de tu juzgamiento, de tu valoración y te hago objeto para mí. Pero otra vez, te hago objeto para mí y no tengo un sujeto que me valore y que nada. Y al final te detesto. Y encima he logrado hacerte objeto para mí, es lo peor. Porque si he logrado hacerte objeto para mí, es lo más terrible que pueda haber. ¿Manjas? Si tu mamá no me mandara la mismísima varias veces, sería terrible. Pero hay veces de que por fin me manda la mismísima. Si todo el tiempo yo podría hacerlo objeto mío y sin ningún tipo de resistencia, sería terrible. Entonces ya no tendría ningún interés en tu mamá. Felizmente tu mamá se levanta y me jode y me caga y me hace la vida terrible. Eso no es cierto, ya te Sí, le haces al me hace la vida terrible. Y me juzga, y me pone Lady. recontra mal, y me Ay, rechaza. pobrecito. Y me pongo súper mal. Ay, pobrecito. Claro, ¿por Ya, qué? ya, Porque yo no quiero un objeto que esté determinado Yo por tampoco. mi mirada y que yo pueda hacer lo que quiera con él. No, ahora, yo tiendo a una estrategia más sádica y a ser un objeto del otro para mí. Claro que sí. Pero si el otro ¿Solo tiendes? si el otro se convierte totalmente en un objeto siempre, es terrible. La idea es que él tenga la libertad de volver a su subjetividad y que haya un momento en que como objeto lo chanque y diga, miércoles, ¿qué te pasa? ¿No? ¡Fuera! ¿Manjas? Y ahí que reaccione totalmente, porque si no lo hiciera, si se quedara como objeto, yo la detestaría tremendamente un objeto que solo tengo. En algún momento jugaría con el objeto como juego con un juguete, pero luego me aburría, como a Mira tirando sus muñecas y diciendo ya no. Pues, Yo no lo quiero, ya me aburrí, me regalo. manjas, exacto. Entonces, ese es el problema. Ahora, el problema es, si no es válida la estrategia de Papá, no hacerme... me gustan las muñecas.
Si no es válida hacerme la estrategia de hacerme objeto para el otro y ser un masoquista, y no es válida la tarea de hacer del otro mi objeto siendo un sádico, ¿cómo miércoles logro el amor? ¿Cómo miércoles? Porque él dice que estrictamente no es imposible, pero ¿cómo logro una relación sana, una relación humana? ¿Cómo la Se supone logro? que un objeto no es algo que simplemente puedes usar y Papá. desechar. Pero sin No. embargo, un sujeto no, con un sujeto tú compartes cosas. Claro, pero recuerda que siempre es muy Va. importante que el otro Ahora, sea güey. objeto. El amor Va, consiste va, en eso, va. para Va. siempre. Pero no el puede otro ser sea objeto objeto. todo papá. el tiempo. Claro, no puede Ya. ser todo el Papá, tiempo. papá. Pero Oye. ¿qué hacemos, man? Yo- Pa, si a partir de la mirada el sujeto convierte en objeto al otro, entonces si hubiera una relación amorosa entre dos ciegos, habría objetivación y subjetivación. No, carajo. Porque no es la mirada, es el sentido literal. Ese es el que juzgar al otro. Aquí yo no tenga mirada, el hecho literal, el hecho de que yo juzgue al otro, ya lo está convirtiendo en objeto. Por favor. Era literal. No, es literal. Literal, entiende el concepto de mirada. El concepto de mirada no se refiere No es que necesariamente, aunque en la mirada está el juicio ya. Es decir, cuando yo miro ya estoy juzgando, y hay miradas y miradas, claramente, no es necesario que yo hable y diga el juicio. Y Con la si mirada es yo una estoy relación juzgando. entre un ciego y un mudo. No, es una relación. Y entre un ciego y un mudo es casi imposible que haya relación. Es casi imposible que haya relación. Algo Es así. imposible. Dame la mano, te escribo. ¿Entendiste? Hagan cosas. Puede haber una posibilidad, pero al final, en esa posibilidad de relación, si hay una relación humana, va a haber un juicio al otro. Va a haber un convertir en objeto al otro. Siempre. Un ciego y un... Va a convertir en objeto al otro. Siempre va a haber esa posibilidad. Es que el mudo no lo puede juzgar al otro. Sí, Y el otro tampoco aunque porque sea no lo puede ver. escribiendo, aunque sea haciendo, aunque sea... Pero si no puede ver la escritura, por Ya, favor. mi amor, si no hay esa posibilidad realmente, que es no hay relación, no se pueden comunicar, no hay relación humana. No hay relación, es así de sencillo. ¿Manjas? Vamos. ¿Cómo puedo superar? Pa, ¿Qué lo estrategia? que te quería decir es que no siempre las personas se aburren de los objetos porque siempre va a haber, o la gran mayoría de personas, tú no, pero la gran mayoría de personas a veces cogen cierta percepción hacia un objeto en específico y se lo quedan hasta uff. No, No. no, eso se llama fetiche, ¿no? Yo puedo tener un fetiche como puede transferirme, eso también es una transferencia, Julio. Estudiamos de la transferencia, pero es mi fetiche y es mi objeto. Y lo voy a humillar y lo voy a tener ahí cuantas veces quiera, pero no lo voy a respetar como sujeto y él. Voy a hacer Eso cosas es terribles, igual que en la ilegal. película Luna y él. Voy a hacer cosas terribles. Es cierto, es posible que siempre lo tenga conmigo, pero es mi objeto. Oye, no es cierto. Descuida. Las Sí, sombras, las es cierto, sombras... porque encima Por me ejemplo, puede dar todavía- ese Oye. objeto me puede dar un prestigio simbólico y social. ¿Qué No, pasó con las en sombras de las 50 sombras de... Claro, Y si muy hoy bien, sí muy bien. son- Esa película... Oye, Ah, papá, las sombras de Grey. la comedia es pura objetivación. No estoy hablando de la comedia. No, No. pero ahí la chica sí se No, enamora del no, otro. en la comedia no estás riéndote de la objeción. Claro. Lo paja es que te ríes, ¿me entiendes? Y al reírte ya eres sujeto. Porque es bien paja la risa y el humor. Que, A mí no me dio risa, me dio que logra asco. superar la mirada del otro. En ese humor logra superar la mirada del otro y volverte otra vez sujeto. Porque si te ríes de la determinación del otro, estás de alguna manera descargando la tensión de esa mirada. ¿De qué película Es muy Yo no importante la comedia y luego también muy importante La película me gustó. Y una película que Después la Boyesca comedia no. puso. Pero ella Porque puso ella puso la comedia. no puso la... Ya, Después luego me vi la original, la chica sí. estaba bonita. El original, Me la encantaban cuestión sus es, ojos. el original, la cuestión es clara. Él es un sádico total y ella se convierte en su objeto, pero hay un momento en que ella se niega. Claro. Si no se hubiese negado, Si no se hubiese Se negado, baila, ella no hubiera sería habido la un posibilidad del amor. objeto. Claro, exacto. Ella hubiera sido un objeto y hubiera luego terminado escantada. Pero ella se niega. Y es bien paja porque hacen un contrato. Y en ese contrato ella está renunciando a ser sujeto, sino a ser objeto de él. Pero luego ella rompe el contrato en su propia acción y se niega y vuelve a ser sujeto. Y al negarse adquiere un valor para él, ¿no? Y entonces adquiere este valor de ser este sujeto que no se
termina del todo como objeto. Y entonces empieza todo este poder de seducción. Ahora, ¿Qué se ríen? es un poder de seducción. ¿Qué se ríen? ¡Tiene hipo! Es un poder de seducción Que no puede hablar bien. que puede darse hasta que yo logre que el hombre se convierta en mi objeto. No necesariamente Papá, puede ser amor. bien. En la película, que no es una película muy buena, pasamos de frente al amor, pero no necesariamente, porque simplemente ella puede ser un reto más grande para este sádico, para convertirlo en un objeto. Y eso es lo que la puede interesar. ¿Entiendes? De pronto ellos pasan de frente al amor, como en toda mala película, Papá, el proceso papá, dijo. de una relación Pregunta. salta para simplemente tener los efectos sexuales y demás y hacer plata con la película. Pa. Papá, Y no estamos Vengo. asistiendo una. a una Allá. película Quiero muy decir. buena. Allá, pa. Ya va, la Papá, cuestión es papá, tengo una cómo pregunta. logramos superar la estrategia sádica y masoquista. Papá. Cómo logramos el amor al final. Papá. Un sádico sin tanto puede ser objetivado. Basta, ya, y basta, ese camino totalmente Ya, errado. pa. ¿Cómo logramos? Vamos. No, lo que te quería decir es, por ejemplo, en la gran mayoría de yaois. Ay, pesa ya, pero en la gran mayoría de yaois, que son normalmente historias gay, siempre el Hay alfa. sádicos. Sí, siempre el alfa es medio sadomasoquista y el sumiso es más que mandar a hacer encargo. Pero resulta que el alfa, casi siempre el sumiso es quien se harta primero. Y cuando trata de irse, el alfa nunca lo deja. Y hace todo lo posible, o sea, es como que se ¿Puedo decir aferra. algo? No entiendo Y al final- absolutamente nada de lo que dice. Lo censuran en amor, pero resulta que, o sea, por ejemplo, te voy a contar lo que estoy viendo actualmente, que estoy leyendo. Se trata de- Intenciones. Ya. No voy a decir qué es lo que hacen. Solamente voy a decir que ya. Se trata de, en ese caso es como que ambos son como objetos y sujetos, es raro. Porque en el Joy que estoy leyendo actualmente se trata de un detective que va por su objetivo, ¿no? Entonces resulta que estudia mucho su objetivo y tiene que matarlo, solamente que no le han dicho que tiene que matarlo, sino que le han dicho que lo tiene que traer con vida al inicio. Y él trata de acercarse lo más posible a su objetivo para poder luego llevárselo con vida. Y resulta que su objetivo en su historial aparecía que era gay y todo el rollo, entonces trata de seducirlo. Terminan ambos estando juntos, pero él solamente juega con sus sentimientos al inicio para poder tratar de llevárselo, ya que era su objetivo, no es que tenía una relación o algún enamoramiento ni nada por el estilo. Y el otro tampoco al inicio, solamente quería jugar con él para ver hasta qué punto llegaba y seguir fingiendo. Porque él es como que ya sabía que no lo quería por sus sentimientos ni nada por el estilo. Pero al final ambos se terminan enamorando y como su misión en realidad era matarlo, él trata de alejarse de él lo más posible, lo trata de mandar a la mismísima, pero el vato le dice... Hablando O sea, de las malas películas. sí, ya, pero el vato hace todo lo posible para que este güey no se vaya. Literalmente es como si lo tuviera ya así, tratando de controlarlo como un objeto. Pero se preocupa demasiado por él, güey, demasiado. En todos los shows es así, es como que los quieren como objeto, pero los cuidan demasiado. Como si fueran, no sé, lo más frágil en el pinche mundo. Bueno, eso estoy de acuerdo, besito cuando pones peso. Pero ahí no hay un sadomasoquismo así, porque solamente lo cuida como si fuera un pinche objeto. De alguna manera sí, el sadomasoquismo estaría dado desde la visión de Sartre, no porque tengas necesariamente una relación sexual o un maltrato, sino porque lo haces sujeto al otro y no lo respetas como sujeto. O sea, desde esta visión filosófica, Pero sádico es ninguno de los dos hacer ahí se objeto. respeta como sujeto. Ya es terrible, pues entonces ahí es sadismo. Terrible. Sí, si pues no- pero ahí no hay un sujeto y objeto así 100% marcado que digamos, porque ninguno de los dos se respeta como sujeto. Ya, pero están objetivándose terriblemente. Pero Hay papá, una co- el Y sujeto no aparte se podría puede decir ser que se sujeto sublime sin como- ser objeto. ¿Qué dices? Ya, pero yo El quiero sujeto saber- no podría ser sujeto sin ser objeto, ya que como tal el sujeto busca el reconocimiento del otro y para conseguir ese reconocimiento se determina objetivando. Exacto, muy bien, claramente. Entonces sin esa objetivación no podría ser sujeto. Claro, pero el problema es que ¿de qué es en esa objetivación? El Como que problema vas no es nomás un vasito de el agua. problema no es la objetivación. El problema es que te quedes objetivado
como el otro. Papá, ¿cómo que vas? No es no hay problema. El problema no es que te objetiva, al contrario. Recuerda que el amor visto desde la filosofía de Sartre es esto, que yo me objetivo libremente para el otro, ¿me entiendes? Y me objetivo. Y de alguna manera me hago un objeto de deseo para el otro. Pero entiendo que por más que yo sea un súper seductor y demás, ese objeto va a terminar cayendo. Y al final yo tengo que reconocerme tal y como soy, de alguna manera. O sea, tarde o temprano él va a ver lo que yo soy. Tarde o temprano yo quiero descubrir realmente la mirada de lo que yo soy. Porque si yo solamente me presto como objeto de deseo, no voy a descubrir lo que yo soy. Solo voy a descubrir la mentira que yo he inventado de mí mismo en el otro. Y yo no quiero descubrir la mentira que he inventado. No, porque cuando te conviertes Yo en... lo que quiero es descubrir conviertes... quién soy en su mirada y que él diga realmente quién soy. No que me diga bonita, preciosa. No, que me diga realmente lo que yo soy y me mire realmente con mis defectos y me diga, eres así, eres así. Es terrible, pero por lo menos ya tengo a alguien que realmente me está conociendo. Y encima, conociéndome así, elige ser objeto para mí y yo elijo ser objeto para ella y nos amamos. De Tiny Sarawat. Pero la cuestión ¿es esto posible? ¿Es posible lograr este equilibrio entre lo sádico y lo masoquista y tener una relación sana? ¿Es posible el amor? Esa es la pregunta. ¿Y cómo? ¿Bajo qué estrategia? ¿Cómo? Lo que nos dice ahora Sartre es que se necesita de una moral distinta y se necesita de una conversión radical. Eso es lo que nos va a decir Sartre ahora. ¿Y cuál es esa conversión radical? Vamos, si tienes esa pregunta, vamos. A ver el video. Pero lo que te quería decir, papá, es que si tú te conviertes en objeto, normalmente ya no puedes volver a ser sujeto. No es cierto. No, porque, por ejemplo, antes me había leído un cuentito feminista que era así como para infantes, donde se trataba de la cenicienta puta, la sirenita pescada y la bella gordota, creo que era, no me acuerdo, una cosa así. Y resulta que hay una escena en la cual creo que era la bella durmiente, pero era una bella durmiente que fumaba. Y en realidad solamente estaba dormida porque quería. Cuando va y le pregunta a su mamá qué es lo que a ella le gusta, la mamá no sabe qué responder porque nunca tuvo tiempo de averiguar qué es lo que le gusta. Entonces le dice, ¿qué películas te gustan? Y dice, no sé, porque nunca tuve tiempo de ver películas. Solamente estuve limpiando, solamente estuve haciendo tal cosa, entonces no tuve tiempo de nada de eso. Y jamás tuvo tiempo de llegar realmente a construirse a ella misma, entonces no hay nada que construir, no hay absolutamente nada. Entonces no puede volver a ser sujeto porque ya se acostumbró a ser un objeto. Es cierto, siempre puede Ya, ser. pero está bien, porque lo que plantean las feministas... Ahí a la mamá de ella ya la tenían como objeto. Lo que plantean las no feministas podía, ahí, lo que ni siquiera plantea... ella podía llegar a saber qué música le gustaba, no podía llegar a saber absolutamente nada de ella porque no tenía un ella. Mi amor, lo que plantean las feministas es lo que planteó Simone de Beauvoir, que al final la mujer ha sido construida como objeto y nunca ha tenido una subjetividad, y esa es la base del feminismo. Vamos a construir el proyecto de mujer, y construir el proyecto de mujer es construir el para sí de mujer. Esa es la base de Simone de Beauvoir, que parte de la filosofía de Sartre. Y está diciéndote, tú has sido objeto para el hombre en todo momento, y por eso critica los cuentos, porque ven esos cuentos, esa construcción de objeto. Sí. Ahora vamos a construir sujeto. También anterior vez tenía Pero el problema PDF es de todo el análisis de los cuentos infantiles. Ya, pero el problema es que si tú no llegas a ser objeto para el otro, no te puedes reconocer, ¿me entiendes? El problema es que ella entiende que ha sido objeto para el otro, determinada por la mirada y por el proyecto patriarcal. Y la idea es que ahora tú vuelvas a una subjetividad, pero que pueda volver a ser objeto para el otro, como lo fue Simone para Jean-Paul de alguna manera. Eso es lo que las feministas han olvidado. Porque si yo no vuelvo a ser objeto para el otro, no hay posibilidad de relación. Si yo paso de mi ser al no ser para el otro, y no me niego a mí mismo, y no me convierto en este objeto, no hay
posibilidad de una relación, y mucho menos una relación amorosa, ¿me entiendes? Entonces yo digo, ya no voy a ser tu objeto. Y algunas feministas encima dicen, ahora tú serás mi objeto, ahora te haré lo que tú me hiciste a mí. Terrible, ¿me entiendes? O simplemente... Terrible, oye, no te vengas. Terrible, porque No te vengas, si la mujer puede ser objeto, el hombre también puede vas serlo. a una relación imperialista, civilizatoria, de voluntades de poder, de ansia de poder, ni siquiera... Sí, Un hombre también porque puede, estás haciendo un objeto hombre al otro, también puede elegir sin ser objeto respetarlo como voluntariamente. sujeto. No. Sí. No, mi amor, si lo hace voluntariamente, sí, claro. Si él dice voluntariamente, soy objeto tuyo y tú me respetas en ese sentido como sujeto, porque estás respetando mi libertad, que sabes que nunca vas a poder tener, porque soy un ser para sí chévere, pero ellas no respetan eso. Hay Ellas están varios, diciendo, tú serás mi hombres objeto sumisos. ahora, como yo he sido tu objeto todos estos años. Y es Hay terrible. un chingo de hombres que son sumisos. Y No se mujeres que son trata de activas. ser sumiso, no se trata de ser activo, se trata de que tú lo respetas como sujeto. Claro. Si no lo respetas como ser libre, está fregado todo. Y está totalmente Al pervertido. final, No lo estás se respetando como ser convertiría libre. en tu feminismo en una Ay, porque especie es de que machismo. respetan. Claro, Al final es son un la misma machismo cosa, inverso. solamente ¿Entiendes? un machismo inverso. Es el patriarcado. Entonces, ¿qué ha solucionado? Pero Nada. con la mujer no ha solucionado Ahora nada, solo has simplemente decir, cambiado ahora el es mi chanclete. turno, nada más. Cuando la cuestión es que tú hayas entendido. Mira, si realmente sí entendido que nunca dejas de ser un ser libre, aún siendo objeto, tu verdadera naturaleza que está desde abajo es tu ser para sí, Libertad. tu ser libre. ¿Me entiendes? Si realmente se quisiera llegar a una verdadera igualdad, no vamos a dejar toda la historia atrás y lo que hicieron los hombres con las mujeres y decir, ah, bueno, ok, yo ahora sí seamos iguales, todo chido, todo bonito, que va, la mismísima. No mames, tú has hecho absolutamente todo esto, obviamente la mujer también va a poder llegar a hacerlo y ya luego, si Pero quieres, eso es lo hablamos que de no está igualdad. bien. Pero no, debemos Bien. estar pares. O sea que primero me Sí, No, primero vamos a no, estar pares, no, ya luego no, hablamos de no, igualdad, pero no vamos a estar Una así, vez hacer que así. yo te hago algo y tú te vengas, viene la guerra. ese círculo nunca para. nunca va a parar. Igual que la guerra, es lo que estamos hablando, no los estoy educando para hacer la guerra. Si los educo para hacer la guerra, toda paz es Si simplemente realmente quieres una llegar a un tensión empate, yo meto otro gol escondida. y ya si Toda quieres, paz lo es una opresión y no es paz. Mejor la guerra. Si estamos viviendo en la opresión del capitalismo, mejor la guerra, porque por fin la tensión se hace patente. No se trata de vivir en la paz de la guerra, que no es paz. Se trata de alcanzar la paz en tanto estamos respetando al otro como sujeto libre. De eso se trata. Ese El es hombre, arte de aún en conseguir la esta estructura con la época, pluma. no llega a respetar a la mujer como sujeto libre y la sigue Mi viendo como amor, objeto, mi así amor. que no Pero molesta. eso es lo que debes empezar Te he a explicado que la cambiar. civilización no se basa en eso. La civilización se basa en imperar sobre el otro, en hacer del otro tu objeto, en hacer del otro tu perro. Por eso es- En eso se basa la ¿Qué civilización. hay de malo si una chica quiere Eso es la ser un chavo su civilización, perro? que es terrible, porque viene toda la violencia. Es lo mismo que los hombres han estado Es haciendo. Está terrible, mal, pues, sí. es terrible. es Así terrible. como está mal que viene hagas toda la eso a una violencia, mujer, está mal que viene lo hagas toda a un la hombre. civilización, ¿Ya? se construye todo lo terrible. No mi es amor. digno. Y pierdes toda dignidad. Es ¿Qué terrible. hombre quiere ser un perro voluntariamente? Pues No, porque pierde pierde su dignidad. Ay, Pierde hombre, que su pierda dignidad. su dignidad Al hacer que el otro realmente pierda su Sí, pero dignidad, pierde tú su también dignidad. eres indigna. Si tú pierdes tu dignidad, Lo hizo no hay voluntariamente. posibilidad de amor, ni de respeto, ni de nada. No hay Lo hizo posibilidad. voluntariamente. Y no logras tu reconocimiento, claro. Pero si tú estás respetando su libertad, quiere decir que no es un perro que está jugando a hacerlo. Si está jugando a hacerlo, no hay ningún problema. Porque es un juego en el que juega. El problema es que cuando ya pasan, eso es terrible. Porque ya dejaste de respetar su libertad. No estás haciendo estructuras de amo y esclavo. Estás jugando con estas estructuras, alterándolas. No Mira, te quedas mira, mira. determinado por ellas. ¿Puedo poner atados al amor para que me entiendas? No, para nada, es una Eres porquería. tú la que no está entendiendo. Ya, y estás vamos. Sí, es una mucha porquería, pero por lo menos se No, llega a vamos, entender. vamos a ver lo que nos Basta. dice. Porque el chico ahí, por ejemplo, está haciendo... Basta. Él de ahí quiere ser un perro voluntariamente. Ya, Guayusca, pero no Pero está eso bien. dignidad, Estás está Pero bien. es voluntario. Así No, sea, pues, sí. no está. O Así sea, es si yo voluntario. convierto en un Realmente lo perro disfruta, al entonces, otro, bueno. yo soy tan indigna como el otro. Si el No hay otro lo está dignidad. jugando en un juego y no queda determinado Ya. su estructura y sigue siendo sujeto No está libre, bien. es digno. Yo puedo jugar hasta ser una mierda, pero estoy jugando a ser una mierda y es digno. En ese juego soy digno. Pero si yo quedo estructurado como una mierda por el otro
Bro, el que me estructura es una mierda y yo también, y todo se va al diablo. Todo es una mierda, ¿Yes? no te pases. Te pasas. Yo puedo jugar a ser una mierda, a ser un perro. Yo estoy jugando, pero no me quedo objetivado en esa estructura. Si ya me quedo objetivado en esa Tú estructura y objetivas al determinado, otro así, tú también Podemos eres así. interpretar la naturaleza de esa No. conversión y por tanto Hay una personas que no posible tienen que hacer salvación del voluntariamente. infierno que no, hemos si visto tú, aquí. si no estás, si no estás respetando esa Su libertad. concepción de la ética y sus comentarios finales sobre la libertad humana. Antes de despedirme, quisiera hacer mención de un joven filósofo cuyo camino lamentablemente fue truncado el pasado 18 de agosto. Me refiero a Andrés Martínez Sequeira, costarricense y alumno de posgrado que escribía una tesis sobre Sartre, cosa no tan común hoy en día. Me dicen que seguía con entusiasmo la serie sobre el ser y la nada que he emprendido y pues quería dedicarla a su memoria. Hasta la próxima, Andrés, y buen provecho. Ahora veamos la conversión a la que se refiere Sartre. Otro Sí. video del calvito, no. Para terminar, porque ya no queda tiempo, ya van a volver al colegio, ya no queda tiempo, y es importante. Mañana Hola, quiero empezar con bienvenido a la Heidegger. Torre Filosófica. Hoy la novena y última parte del ser y la nada. Por muy populares que sean filósofos como Zizek y Byung-Chul Han hoy en día, es inconcebible que en su funeral salgan 50.000 personas a la calle a seguir el cortejo, como sucedió cuando Sartre dejó este mundo. Miren la cantidad Aunque de tiene gente. tiempo que su pensamiento pasó de moda en la academia, su relevancia para el mundo real, el mundo de panaderos y bomberos, oficinistas y taxistas, nunca pasará a un segundo plano. ¿Por qué? Porque su tema era la libertad humana. En todo lo que escribió, analizaba, defendía y afirmaba en algún grado u otro la libertad humana. Un tema de especial resonancia quizá para los franceses, quienes en la Segunda Guerra Mundial se encontraban con la necesidad existencial de tomar una decisión con respecto a la ocupación de su país por los nazis: someterse o resistir, ser esclavos o ser hombres libres. Sin embargo, no hace falta una guerra para apreciar la relevancia de la libertad en la vida humana. El genio de Sartre, tanto en sus obras filosóficas como en las literarias, consistía en mostrarnos que nuestra libertad en todo momento está en cuestión. Todos nos encontramos en situaciones en las que hay que tomar decisiones y actuar. ¿Huiremos de la libertad con mala fe o la aceptaremos con responsabilidad y autenticidad? Hoy, terminando nuestra lectura del ser y la nada, veremos en qué medida Sartre ve posible esta segunda opción. Sartre dice que el ser humano es absolutamente libre, de hecho, condenado a ser libre. La base de esta afirmación radica en la naturaleza de la conciencia, en su actividad nihilizadora. A diferencia de la opacidad del ser en sí, de su plenitud y positividad, la conciencia es translúcida, una nada efímera que nunca logra asentarse en una simple identidad consigo misma, ya que cualquiera que sea el objeto del que está consciente de no ser esa cosa, de no ser ninguna cosa. Sin embargo, la conciencia no existe en un vacío. Como la famosa paloma de Kant, que vio que no puede volar en un espacio puro sin la fricción del aire y el peso de la gravedad, la conciencia vive encarnada en un cuerpo, entre facticidades que no eligió, tentada por la mala fe y cosificada por la mirada del otro. ¿No constituyen todas esas cosas obstáculos a la total libertad que afirma Sartre? Pues veamos su respuesta. Sartre inicia la cuarta y última parte del ser y la nada analizando nuestros actos y la posibilidad de que sean determinados por factores ajenos a la voluntad de uno. Esto es lo que los deterministas dicen, que todo efecto tiene una causa y así sucesivamente hacia atrás, lo cual deja por fuera el libre albedrío. Pues imagínate que recibes un 60 en un examen en la escuela. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? A lo mejor te daría pena y la nota baja te motivaría a estudiar más y ponerte las pilas. Este es un modo común de hablar, decir que la calificación es lo que causa estas reacciones. Sin embargo, es equivocado. La nota en sí misma es una positividad, un simple hecho.
puede motivar una acción solo si la conciencia, o sea tú, introduce una negatividad. Por ejemplo, no es suficiente, debe ser mayor. El deseo de conocer bien el tema y de tener el respeto de tus compañeros son negatividades que, junto con la positividad de la nota, está a la base de la acción y hace que sea libre. Dice Sartre, ningún estado de hecho es susceptible de motivar por sí mismo ninguna acción, pues una acción es una proyección del para sí hacia algo que no es. Podríamos decir entonces que el sentido de aquello que es un hecho actual depende de lo que no es. La sensación de hambre es un hecho, pero no significa que vayas necesariamente a un restaurante a comer. Si estás a dieta, tu cuerpo más delgado, que no existe, provoca una acción de resistencia frente al hambre, en vez de una acción para satisfacerlo. El simple hecho del hambre es insuficiente para dar cuenta de la acción. Requiere además de la negatividad de tu cuerpo más delgado, una negatividad que viene de ti, de tu libertad. Lo que el determinismo presupone es que las cosas en el mundo sean suficientes en su causalidad, pero Sartre no lo ve así. Para él, constituimos el mundo que experimentamos. Un ejemplo muy llamativo de esto es esa famosa imagen de pato-conejo, o de una mujer joven y vieja a la vez. Estos dibujos están compuestos de líneas muy claras. Son objetos fuera de la conciencia que, sin embargo, no cuentan con la información en sí mismas necesaria para determinar si vemos el pato. Yo no veo a la mujer vieja. Yo tampoco veo a la mujer vieja. Y de este lado Eso del no conejo. importa, la Sí, conciencia. sí, pero yo no veo a la mujer vieja. Yo tampoco Pues veo a la esto mujer debe estar claro. No, te puedes vieja. retroceder. Déjalo pasar, déjalo pasar. No. No veo ni siquiera un conejo. A ver, mira, detente. Algo así se ve el conejo. Acá son las orejas del Algo así. conejo y la cara del conejo. Sí. Y del otro Pero lado no se ve la es mujer un vieja. Sí, yo no veo. Pero yo no veo a la mujer vieja, yo solamente veo como una peluca. Yo también solo veo una peluca. Y no veo a la mujer Yo sí vieja. veo a la mujer vieja. Yo no veo a la mujer Lo que no vieja. veo es la mujer joven. Oye, la mujer joven está acá. Oye, la mujer joven. Está acá su rostro, está acá su cabello Sí. negro, está Sí. su collar. ¿Dónde está la mujer vieja? Yo no la veo tampoco. Yo tampoco veo a la mujer vieja. Yo tampoco. Yo no veo a nadie joven. Ya. Oye, No oye, veo oye. a la mujer vieja. Quiero ver a la mujer vieja que no la logro ver. Yo tampoco, ¿dónde está la mujer vieja? Mamá, ¿cómo es que ves la mujer vieja? No sé, porque ese rostro se me hace viejo. Yo no la Listo, veo. ya la vi. Porque no veo a la mujer joven. Yo no la veo. Yo no la Ya, veo. fue, vamos. Oye, 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 Ya oye. basta, no vengas No, a quiero ver a la mujer vieja. No puedo ver a la mujer vieja. Él lo aporta a la conciencia, pues con esto debe estar claro. que- No, aún no la veo. Ya. Yo tampoco, no veo. Basta, Car, basta, basta. Ya la ¿Cómo ves la No otra tienes mujer que vieja? verla. No tienes que verla. Eso lo aporta la conciencia. Pues con esto debe estar claro que mis acciones o reacciones son una función no del estado de cosas en el mundo, sino del sentido que les doy. Pero seguramente hay otras maneras en que mi libertad está limitada. Puedo cambiar el peso de mi cuerpo, pero no puedo agregar 40 centímetros a mi estatura. Si soy bajo, soy bajo. Sartre dice que las cosas tienen lo que llama una coeficiente de adversidad. En México Es decir, personal. que se nos presentan como Tercero obstáculos amiga. con diferentes grados de resistencia al cumplimiento de nuestros proyectos. Si mi intención o deseo es jugar básquetbol profesionalmente, pareciera que mi libertad ahí se ve limitada. Sin embargo, Sartre no se rinde. Dice, de suerte que las resistencias que la libertad devela en lo existente, lejos de constituir para ella un peligro, no hacen sino permitirles surgir como libertad. Esto expresa la idea de la paloma de Kant, que puede volar solo si hay resistencia. Si uno jamás encontrara obstáculos a la satisfacción de sus deseos e intenciones, si cada elección que tomara resultara inmediatamente en la satisfacción, no se podría decir propiamente que elige, sino que simplemente desea y goce, casi como el infinito Dios que solo tiene que concebir algo para que exista. Sartre dice que toda elección es una elección de finitud, por lo que si la libertad es la libertad de elección, solo seres finitos que no lo tienen todo pueden ser libres. Es la propia resistencia que uno encuentra en su experiencia
lo que resalta la libertad y hace uno consciente de ella. Como vimos, Sartre dice que la conciencia es absolutamente libre. Sin embargo, en cierto sentido, reconoce que no la es. Uno no puede elegir volar al aletear sus brazos, por ejemplo. Dice que si entendemos la libertad empíricamente como obtener lo que se ha querido, podemos encontrar muchos casos de una limitación a la libertad. Pero si la entendemos filosóficamente, lo relevante no es la obtención de algo, sino, como dice Sartre, determinarse a querer por sí mismo, es decir, elegir de forma autónoma. Este último es la libertad entendida ontológicamente, y no simplemente óntica o empíricamente. De esta manera podemos tratar quizá el ejemplo más extremo de una restricción a la libertad, a saber, el de ser esclavo. Sartre afirma textualmente que el esclavo en sus cadenas es tan libre como su amo. ¿Tan libre? ¿De veras? Pues Sartre reconoce claramente que no es cuestión del esclavo obteniendo las riquezas de su amo. De eso el esclavo solo puede soñar con poseerlas. Pero eso no es el punto. La libertad que le interesa a Sartre, la que hace que el esclavo y el amo sean equivalentes, es la libertad ontológica. En ese sentido, la libertad del esclavo consiste simple y sencillamente en la autonomía de elección. ¿Y qué puede elegir? Dice Sartre, el esclavo en sus cadenas es libre para romperlas. Eso significa que el sentido mismo de sus cadenas le aparecerá a la luz del fin que haya elegido: continuar siendo esclavo o arriesgarse a lo peor para liberarse de la servidumbre. En ese sentido, podemos decir que los franceses en la ocupación eran tan libres como los nazis que lo ocupaban. Sartre habla del esclavo en una larga discusión de lo que llama la situación. Dice, no soy nunca libre sino en situación. Antes dijimos que la conciencia no existe en un vacío, sino en un mundo fáctico. Sin embargo, la facticidad por un lado y la conciencia por el otro no son suficientes para dar cuenta de, por ejemplo, la libertad que los franceses, al menos algunos, ejercían en la ocupación. Como vimos, aquello que es ajeno a la conciencia no es suficiente para dar cuenta de la experiencia de la conciencia, de ver a un pato o un conejo. Dice Sartre, la situación no puede considerarse como el libre efecto de una libertad o como el conjunto de constricciones que sufro. Proviene de la iluminación de la constricción por la libertad que le da su sentido de constricción. Vemos aquí que la situación es lo que resulta de la confrontación entre la conciencia y su facticidad. De esta manera, la conciencia puede encontrarse en diferentes situaciones dependiendo de cómo enfrenta la facticidad que se presenta. Tomemos como ejemplo Amelia Earhart y el Océano Atlántico. Sube a su avión y empieza a volar sobre esa inmensa facticidad. Esa es su situación particular. Pero es importante ver que esta situación no se reduce a la facticidad, o sea, a la extensión del mar, a las corrientes de aire y a su destreza como piloto, ya que si se hubiera sentado en un acantilado a pintar el mar, esos elementos fácticos se desvanecerían y otros tomarían su lugar, a saber, cosas como el color del mar y el efecto de la luz sobre su superficie. Mismo objeto, misma persona, pero diferentes situaciones debido a un cambio en el proyecto. Dice Sartre, la realidad humana encuentra doquiera resistencias y obstáculos que no ha creado ella, pero esos obstáculos y esas resistencias no tienen sentido sino en y por la libre elección que la realidad humana es. El tema hasta ahora ha sido la acción, y lo que Sartre sostiene es que en el fondo, ontológicamente, nuestros actos son libres, porque el sentido que tienen lo damos nosotros, en términos de nuestros deseos y proyectos. Pero tenemos muchos y diversos deseos, ¿no? Deseo de comer un chocolate, ver una película, nadar en el lago, ser maestro de filosofía, entre muchos más. Si también deseo bajar de peso, ¿qué pasa con ese deseo de comer el chocolate? ¿Somos simplemente una bola de Lo comes y lo deseos vomitas. desordenados en conflicto? ¿O hay deseos más profundos y rectores que otros? En su Ética, Aristóteles explica la acción humana en términos de medios y fines.
Hay muchas cosas que hacemos como medio a un fin. Voy a clase para cumplir con el plan de estudios de mi facultad, para luego poder graduar, y eso para conseguir un trabajo, para ganar dinero, para comprar cosas, para. Estos tienen que parar en algún momento en un fin que no sea un medio más. Para Aristóteles, ese fin es la felicidad. Muy bien. Mira, ¿cuál es el mayor deseo del hombre? Ser deseado. ¿Qué? Ser deseado. Es una buena respuesta de Hegel. Pero no es así. A ver, otro, ¿cuál es el mayor deseo del hombre? ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? ¿Ser libre? Ya, eso también sería una muy buena respuesta para Sartre. Muy bien. El hombre desea el reconocimiento. Ya, el deseo de conocimiento. Otra respuesta. Acabar ahorita mismo tu clase. El hombre desea vivir. Ya. Esa fue la mejor respuesta. El hombre desea vivir. Interesante. El hombre desea la felicidad. Eso es lo que dice Aristóteles. Pero vamos a lo que dice Eudaimonia, lo cual orienta y da sentido a todas las ¿Deseas ser cosas amo? en la vida. Entre todos nuestros El hombre desea imperar. fundamental. En Sartre encontramos algo semejante. Solo que el deseo o proyecto fundamental no es ser feliz, sino ser Dios. Por eso, pues. Para entender esta mira, cómo lo explicación, plantea. tenemos que hablar de las tres palabras que forman el título de esta cuarta parte del libro, a saber, tener, hacer y ser. El primero de sus dos capítulos se llama Ser y Hacer, la libertad. Ese es el tema que hemos tratado hasta ahora, la acción o el hacer, y cómo lo que hacemos en su situación particular es libre y no determinado por la practicidad. Recordemos cómo Sartre caracterizaba al ser de la conciencia. Es lo que no es y no es lo que es. Antes de que Amelia Earhart despegara, su ser consistía en algo que no existía todavía, en ser lo que había proyectado, una aviadora que voló sobre el Atlántico. Y al mismo tiempo no era el cúmulo de datos biográficos Sano, que en ese Emanuel momento puso constituía hola, la saluditos. totalidad de su pasado. Este es el extraño ser de la conciencia, una nada efímera que en su negación de los hechos, de lo que es el caso, se desliza en un constante movimiento que huye del pasado hacia un futuro inexistente. El ser de la conciencia, del para sí, y su libertad es el tema del primer capítulo. En el segundo capítulo pasa del ser al tener. Ontológicamente, actuamos en el mundo con referencia a una meta o proyecto libremente elegido. En ese sentido, la acción o el hacer encierra la libertad del ser, pero también encierra la seguridad del tener. ¿De qué manera? Pues como vimos en la primera parte del libro, la radical libertad de la conciencia es angustiante, porque implica que tomemos responsabilidad por nuestros actos, por nuestra vida. Si somos libres, no podemos echar la culpa. Sin embargo, eso es precisamente lo que hacemos, y tiene un nombre: la mala fe. Nuestro deseo siempre se proyecta hacia algo definido: ser buen alumno, ser padre, ser aviadora, en pocas palabras, a un ser en sí. Al mismo tiempo que el deseo tiende hacia el ser, tiende hacia el tener, queriendo identificarse con el en sí cuya realización ha planteado libremente. El término que Sartre utiliza es poseer. La conciencia quiere poseer la cosa o el atributo que realiza con su acción, identificándose con él, pero al mismo tiempo quiere permanecer consciente y libre. Lo que quiere es ser para sí y en sí al mismo tiempo, un en sí para sí. Sartre dice: el posible es proyectado en general como aquello que le falta al para sí para convertirse en sí para sí, lo cual es el ideal de una conciencia que fuera fundamento de su propio ser en sí. A este ideal se le puede llamar Dios. ¿Vieron eso? Eso es lo que entiende como Dios. Hay un para sí y un en sí que están unidos, integrados. Ahora, ¿se puede hacer esto? Yo puedo ser en sí, para sí. Sí. Vamos a pensarlo. Acá terminamos la clase y nos quedamos reflexionando en eso. ¿Se ¿Ves? puede? Mira, ese ya se cumplió. ¿Qué? Parece que si sale Manuel te escribió en privado diciendo: ¿puedo llamarte? Llamarme, no, escribirme, amigo, escribirme.
Llámalo. Gracias. Papá, deja que te llame. Papá, deja que te llame. Ay, sube tu silla. Gracias, gracias. ¿Por qué no quieres que te llame? Porque escribimos. Yo por teléfono nunca hablo. Salsana Manon te puso saludos, Sócrates. Saludos. Mamá, lleva tu silla, llevo. No, Oyuska va a llevar esta silla.